Una de las necesidades principales de las personas deficientes visuales es ser capaz de desplazarse por cualquier entorno de forma segura, fluida y eficaz. Para ello puede utilizar distintos recursos. Uno de los más comunes es el empleo de un guía vidente. Un guía vidente no es sino una persona que ayuda a esa persona deficiente visual a la hora de desplazarse, mostrándole su apoyo para que pueda saber en qué dirección lleva a cabo dicho desplazamiento, esté por lo tanto perfectamente orientada y en cada momento pueda colaborar a la hora de llevar a cabo ese trayecto. Lo importante es tener en cuenta que cuando estamos hablando del uso de un guía vidente no solamente nos estamos refiriendo a una persona que presta ayuda, sino también a la colaboración necesaria de la persona que es guiada, en este caso la deficiente visual. El guía vidente puede tener un carácter ocasional o permanente. Ocasional cuando nos referimos a una ayuda prestada en un momento determinado, ante una necesidad concreta. Permanente cuando quien presta dicha ayuda es un familiar, un allegado, una persona próxima a la deficiente visual. Independientemente de una condición u otra, es necesario saber las distintas técnicas, estrategias, procedimientos a seguir de cara a prestar una ayuda eficaz y sobre todo también para que esa persona deficiente visual sepa qué tipo de ayuda le están ofreciendo y la aproveche al máximo. En este vídeo les vamos a mostrar las distintas técnicas y estrategias que configuran el empleo del guía vidente, pormenorizadamente. La forma más sencilla de iniciar una conducta de guiado es simplemente decirle hola, acércate a mí. Si no hay ningún objeto que esté entre los dos, la persona deficiente visual lo que hará será estirar su brazo, acercarse a mí y agarrarse de mi brazo, precisamente porque mi voz indica cuáles son mis lados. La segunda manera es sencillamente acercarnos, una vez identificados a la persona, tocarle la mano y pedirle a partir de ahí que se coja de nuestro brazo. La persona deficiente visual sencillamente recorrerá mi brazo y se sujetará del punto más adecuado para iniciar la marcha. Una vez establecido el contacto con la persona deficiente visual, ésta recorrerá nuestro antebrazo y se sujetará de nuestro codo con su mano en pinza. Esta sujeción en pinza lo que nos va a permitir es, además de que la persona deficiente visual mantenga su orientación a lo largo del trayecto, que la persona que sirve de guía pueda tener su brazo libre para poderlo mover en cualquier momento, poder llevar elementos de carga sin que ello le impida dicha movilidad. Si la sujeción se realizara en un segmento anterior del brazo, le impediría que eso fuera así. Consiguientemente, el punto adecuado es llevar a cabo dicha sujeción por encima del codo. Tampoco es conveniente, como en algunas ocasiones vemos, mostrar el brazo flexionado, porque la persona lo único que requiere es saber dónde está situado dicho brazo para mantener la orientación en su desplazamiento. No necesita un punto de apoyo. En el caso de que fuera así, ya mostraremos cuál es la técnica concreta de sujeción que se lleva a cabo. La distancia entre la persona guiada y el guía tiene que ser justo la longitud del antebrazo. Por lo tanto, la persona guiada debe llevar su codo pegado al cuerpo y su antebrazo extendido, de tal manera que tanto el guía como el guiado supongan dos planos paralelos, sus hombros estén alineados paralelamente. Con la sujeción en pinza, manteniendo la distancia entre el guía y el guiado a través del antebrazo extendido del guiado, y también manteniendo la posición de éste cercana a la del guía para que la amplitud de ambas personas no sea excesiva y corra el riesgo, el guiado, de chocar con algún elemento que estuviera a los lados de la senda de desplazamiento. Conseguiremos que dicho recorrido sea seguro, sea fluido y sea eficaz. A la hora de efectuar el cambio de lado, la persona deficiente visual tiene que recordar que lo más importante es no soltarse del guía. Para ello, llevará a cabo un movimiento en 4 tiempos. El primero de ellos supone que con su mano libre cogerá el brazo del guía. Con la mano en la que inicialmente iba sujeto, pasará por detrás del cuerpo del guía hasta sujetarse del brazo contrario. A partir de esa sujeción, la mano que se había sujetado del brazo pasará a recorrer nuevamente el cuerpo y se sujetará del brazo contrario, dejando libre la mano que inicialmente sujetaba el brazo del guía.
A partir de ahí, el guía habrá efectuado un cambio de lado sin que en ningún momento se haya soltado y por lo tanto haya abandonado la seguridad que le infiere el guía. A la hora de efectuar el cambio de lado en movimiento, el guiado, para no pisar los talones del guía, lo que hará será previamente estirar su brazo de sujeción y a partir de ahí llevar a cabo dichos 4 tiempos. Sujeción con la mano contraria, recorrido por la espalda, sujeción del brazo contrario y finalización del cambio de lado. A la hora de llevar a cabo giros en lugares estrechos, como pudiera ser un pasillo, o bien entre 2 filas de asientos en un lugar público, tal como un cine o un teatro, se emplea una técnica denominada de giro enfrentado. Esta técnica consta de los siguientes pasos. El guía se enfrenta a la persona guiada, entra en contacto con su mano libre para que ésta se coja por encima del codo del brazo del guía, en ese instante suelta la mano que inicialmente tenía sujeta a dicho guía y este toma la línea de dirección nueva llevando consigo a la persona deficiente visual, retomando el nuevo sentido de la marcha. A la hora de la sujeción de la persona deficiente visual del guía, existen 2 modificaciones en función de la altura de la persona deficiente visual y de quien le va a servir de guía. La primera de ellas es en el caso en el que la persona que va a servir de guía sea bastante más alta de la persona guiada. En este caso, en lugar de que la sujeción se lleve a cabo como habitualmente se hace por encima del codo, se permite que se sujete bien del antebrazo o bien inclusive de la propia muñeca, siempre manteniendo la posición de mano en pinza. Con ello impediremos que la persona guiada lleve el brazo muy elevado, dado a la altura del guía. Otra opción es cuando se da el caso contrario, que el guía sea bastante más bajo que la persona guiada. En esa situación se permite que la persona deficiente visual pueda situar su mano en el hombro del guía, de tal manera que tiene contacto con ella y le permite seguir una línea de dirección. Esta posición es excepcional, porque en esta circunstancia hay mucha inestabilidad por parte de la persona guiada. En un cambio de nivel, a la hora de bajar un escalón, no tendría punto de sujeción y podría llegar inclusive a caer. Es muy importante que el guía y el guiado mantengan la distancia del uno respecto al otro. De lo contrario, podría ocurrir que a la hora de efectuar un giro, el guiado pudiera colisionar con objetos situados a los lados de la línea de desplazamiento. En el abordaje de la subida de escaleras, es importante que el guía se sitúe frente a ella, de tal manera que el primer escalón quede perpendicular a sus hombros. Desde esa posición, el guía adelanta a la persona deficiente visual hasta que quede a su altura. En ese momento estarán ambos en la misma situación para iniciar el abordaje de la subida de la escalera. Desde esta posición inicia el guía la marcha e inmediatamente después lo inicia la persona deficiente visual, de tal manera que siempre vaya un escalón por detrás de ella, sin interrumpir la marcha, manteniendo una cadencia fluida acorde al ritmo que tenga la persona deficiente visual. Una vez llegado al final de la escalera, se detiene el guía y espera que llegue a su altura la persona deficiente visual. Desde esa posición reinician la marcha. La bajada de escaleras se efectúa desde la posición de alineación perpendicular del guía en relación al primer peldaño. En ese momento, lo que hace el guía es que aproxima al borde del primer escalón a la persona deficiente visual, procurando con su mano de sujeción impedir que lo rebase. Y se inicia la marcha por parte del guía y el guiado le sigue un escalón por detrás. La marcha será fluida, manteniendo el ritmo que tenga el guiado, o sea, la persona deficiente visual. Al llegar al rellano de la escalera, el guía detiene su marcha, espera hasta que la persona deficiente visual alcance su altura y a partir de ahí la reanudan.
A la hora de abordar asientos, situamos a la persona deficiente visual frente a aquel que queremos que ocupe. Cogemos su mano de sujeción y la situamos sobre el asiento, de tal manera que ella puede sentarse por sí sola. A la hora de levantar a la persona deficiente visual, nos colocamos a su lado, entramos en contacto con ella, se sujetará de nuestro codo y reiniciamos la marcha. A la hora de abordar una silla desde la parte posterior, se sitúa a la persona deficiente visual tras ella, se coge su mano de sujeción, se coloca sobre el respaldo, indicándole que rodee el asiento, manteniendo el contacto continuo con este. A la hora de pasar por lugares estrechos, lo que hará el guía es, antes de encontrarse con este, lanzará su brazo para atrás, ralentizando su marcha, y ante ese movimiento la persona deficiente visual estirará el suyo y se situará detrás del guía. Cuando hayan transitado por el lugar estrecho, el guía volverá a colocar su brazo en la posición original y el guiado a situarse a medio paso de distancia. A la hora de abrir puertas, el guía sujeta la empuñadura con la mano hacia donde abra la puerta. Con ese movimiento, la persona deficiente visual sabrá hacia qué lado está abriendo, recorriendo el brazo de sujeción hasta agarrar la empuñadura. A partir de ahí, la abandona el guía y permite que cierre la puerta la persona deficiente visual. En el caso en el que la puerta abra hacia el lado contrario donde está situada la persona deficiente visual, el guía sujetará la empuñadura, abrirá la puerta y le pedirá a la persona deficiente visual que cambie de lado, siguiendo su brazo, sujetando la empuñadura y cerrando tras de sí. Para facilitar el acceso de una persona deficiente visual a un vehículo, lo que hay que hacer es indicarle la posición de la empuñadura de la puerta. Dicha persona deficiente visual la sujeta, abre la puerta y con su mano libre sitúa la altura del vehículo a través del dintel de la puerta. En ese momento se introduce en dicho vehículo y cierra tras de sí.